Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión, y también nos escuchamos en ondas 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo. Tu programa Sentir Agropecuario llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de www.sucesos.info, Aso Criollo y Servi Agro Min. Trabajaremos para ustedes bajo la dirección del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Claire Luzmar y musicalización Euro Rondón, y quien les habla un servidor, el médico veterinario Carlos Melián Silva, teléfono más 58 414 363 5864. Recuerda enviar un WhatsApp o un mensaje de texto a este teléfono y recibirás este programa en tu WhatsApp todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Venezuela e Hispanoamérica. Puedes sintonizarnos también entrando a nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, dando clic en la bio los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, desde cualquier parte del mundo. También entrando a www.tufortunatv.com, tú puedes entrar en todas nuestras redes sociales y ver este programa también en vivo. Puedes hacerlo a través de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Banga en Live, Seno Radio, Caster FM y Radio Garden. Hoy tenemos para ustedes un programa muy importante y muy especial. Se trata del tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas, entre paréntesis, romo sinuano. Para lo cual tenemos como invitado a nuestro querido y gran amigo, el productor agropecuario directamente desde la República Hermana de México en Veracruz, Carlos Darío Rubí Turrens. Carlos Darío Rubí Turrens es productor agropecuario, miembro de la Asociación Mexicana de Ganadería Regenerativa, AMEGAR, y también miembro de AMCROLET, que es la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romo Sinuano y Criollo Lechero Tropical. Muy buenos días, Carlos Rubí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Saludos, Carlos Melán. Agradezco mucho la invitación a tu programa Sentir Agropecuario. Un cordial saludo a todos tus televidentes y radioescuchas o virtuales escuchas. Muchas gracias por la invitación al programa. Mi nombre es Carlos Darío Rubí Turrens y soy propietario del Rancho Regenerativo Los Tuxtlas en Veracruz, México. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión. También nos escuchamos por onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo con el tema ganadería regenerativa y o uso de ganado criollo, en este caso entre paréntesis romo sinuano, con el productor agropecuario directamente desde Veracruz, México, Carlos Darío Rubí Turrens. Queridos radioescuchas y queridos televidentes, quiero explicarles lo que es la raza criolla romo sinuano. El ganado criollo fue introducido en América Latina completamente con la conquista de los españoles. Recuerden que en este continente no existían el ganado bovino. Fue traído por los españoles desde el viejo continente y se fueron desarrollando y sobreviviendo los que iban a sobrevivir y se extinguieron los que se iban a extinguir. Y en cada país y en cada región la naturaleza formó una cantidad de razas criollas. En el caso de nuestro vecino país, Colombia, en el río Sinú, se constituyó una raza de ganado criollo tendiente a carne, doble propósito tendiente a carne, llamado romo sinuano, que una de las características principales, muy similar a nuestro criollo limonero en cuanto a fenotipo, pero una de sus características principales es que carece de cuernos, por eso se llama romo, y la otra característica que lo identifica es que su cola es un poco corta con relación con el resto de los bovinos, de las razas bovinas taurinas, de especie Bos taurus. En este caso, pues nuestro amigo Carlos Darío Rubí, y en México, que yo tuve la experiencia de visitar y ver, son muy criadores
y muy amantes de la cría de esta raza criolla colombiana que es el romo sinuano. También acá en Venezuela hay extraordinarios criadores de romo sinuano. De hecho, existe Azorromo Venezuela. Carlos Darío, quisiera preguntarte lo siguiente. Hace mucho tiempo, hace como un poco más de un año atrás, tuvimos una entrevista donde tú le explicaste un tema a los productores iberoamericanos donde decías, ¿cómo aprendiste tú a ser ganadero? Ahora yo te pregunto en este momento, ¿realmente tú, qué experiencia has tenido tú y tu familia como productor agropecuario? Hacer un descargo de conciencia, no crean nada de lo que van a escuchar a continuación, no tengo formación académica, yo no soy agrónomo, yo no soy veterinario, yo no vengo de una familia tradicional y de abolengo ganadera. Yo soy una persona que descubrió su vocación por la ganadería ya sobre los 30 años, que empecé de manera circunstancial, circunstancial porque el rancho de la familia estuvo abandonado durante muchos años, durante 10 o 15 años, no se utilizó, estaba ahí como pues abandonado prácticamente. A mí me dieron un ganado a partir de un dinero que me debían. Recapitulando un poquito y haciendo memoria, yo creo que jamás debía haber agarrado ese ganado para el pago de esa deuda, porque fue una muy mala inversión, porque para mí la ganadería se ha convertido en el objeto de deseo y lo que me roba horas de sueño en mi vida. Pues nada, yo empecé por ahí del año 2012, 2013, que me dieron un ganadito. Ese ganadito, yo me sentí en un principio muy emocionado y con mucho estatus, porque tenía creo que 5 o 7 vacas, una cosa así, en un rancho. Me emocioné tanto que compré otras 5 o 7 vacas y empecé como con 15 vacas y un mayoral, trabajando en el rancho. Fueron avanzando las cosas. A la vuelta de 1 o 2 años compré otro poco de animales, compré un semental de la raza Brahman, un Brahman blanco, según que venía con títulos nobiliarios muy importantes, y yo llegué a tener por ahí del año 2015-2016 50, 60 animales en el rancho. Pero sobre el año 2017 me di cuenta que había algo que no funcionaba, porque seguía teniendo los mismos costos fijos que tenía cuando empecé, tenía costos variables más elevados. Yo creía que iba a tener una utilidad más elevada. Si tenía 20 animales iba a tener una utilidad más grande si tenía 40 animales, pero oh, gran sorpresa, eso nunca llegó. Entonces, conforme iba teniendo más ganado, iba aumentando los gastos en el rancho, iban surgiendo más problemas, iba atorándose la carreta, como decimos coloquialmente aquí en México. Y entonces lo primero a lo que volteé fue a preguntar a la casa veterinaria. Me dijeron, no, mira, el problema es que para que la raza se exprese, tienen que tener el suficiente alimento. Y a ti lo que te está haciendo falta es alimento. Y dije, ok, perfecto. Entonces a mí lo que me hace falta alimento es, empecé a comprar silo de maíz. Posteriormente el ganado seguía sin ser negocio. Y me dijeron, no, es que es el silo de maíz con pollinaza y agregarle melaza. Bueno, pues compré silo de maíz, le agregué pollinaza, le agregué melaza y seguía sin haber seguía sin haber negocio dentro del rancho. Me dijeron que necesitaba vitaminar, me dijeron que necesitaba tener sales minerales cada vez más caras, cada vez más especializadas. Las secas a mí me pegaban de una manera cada vez más grave, era cada vez más complicado y difícil poder mantener con los propios recursos del rancho a mi hato. Y yo me comencé a dar cuenta que mientras más ganado tenía, menos negocio era
el rancho. Entonces, cuando aquí en México dicen, lo que pasa es que los ganaderos se les dicen que son ganaderos porque tienen y ganan mucho dinero, yo dije, ¿cuál es la lógica de esa frase? Un día, una noche que verdaderamente se me fue el sueño, empecé a correr números, empecé a darme cuenta y dije, pues esto verdaderamente no funciona y lo que voy a hacer es que próximamente voy a cerrar el rancho. Eso fue por ahí del 2000, finales del 2017, principios del 2018. Tengo que hacer también otra aclaración. Yo no vivo del rancho, yo tengo otros ingresos y otras entradas económicas. Pero dije, bueno, el rancho no va a ser negocio, voy a tener que cerrarlo. ¿Y qué es lo que se hace ahorita en esta temporada, en esta época? Pues recurrir a internet, cómo ser rentables en la actividad ganadera, ganadería para tontos, ganadería para dummies, cómo revertir la falta de rentabilidad en la ganadería, y una cosa me fue llevando a otra y un link me fue llevando al otro, y hasta que llegué con un link de una persona que se llama Daniel Suárez, que tiene una página que se llama Ganadería Regenerativa. Y exactamente en el verano del 2018, cuando estaba el Mundial de Rusia 2018, esta persona se le ocurre poner el curso y tomo el curso de Ganadería Regenerativa. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo. Hoy con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas como el romo sinuano, con el productor agropecuario directamente desde la ciudad de Veracruz en México, Carlos Darío Rubí Turrens, gran amigo. Querido amigo productor, querido agrotécnico, quisiera darles un mensaje muy importante. Los agrotécnicos debemos respetar la identidad cultural del productor agropecuario. Es decir, el productor agropecuario cría lo que quiere criar, la raza que él quiera criar, con la que él se sienta cómodo y con la especie que él desee trabajar. El trabajo nuestro nunca debe ser imponerle razas e imponerle especies, simplemente apoyarlo en ser más eficiente en lo que él se sienta cómodo trabajando en su unidad de producción. Eso quiero dejarlo claro porque en este momento estamos hablando de ganadería regenerativa y de uso de razas criollas, pero con esto no queremos decir que no haya otras razas importantes, otras especies importantes u otros sistemas de producción importantes. Nuestra labor debe ser recomendar que el productor sea lo más eficiente posible y que su unidad de producción produzca la utilidad deseada, porque eso es un negocio. Carlos Darío, en este sentido, yo conozco que hace tiempo tú fuiste ganadero tradicional, es decir, hacías la ganadería que hace la mayoría y que en un momento tomaste la decisión de pasarte a ganadería regenerativa. ¿Cuáles han sido los cambios que tú observaste al hacer esa transición? Fue un 17 de junio del año 2018, cuando México le ganaba a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Vi el partido todavía allá en Chiapas, cuando estaba cuando estaba el curso. Y bueno, pues nada, fue un curso de un día. No le entendí nada a Daniel. Daniel es un gran amigo a quien le mando un cordial saludo y un abrazo a mi amigo Daniel, al cual le he aprendido pues, prácticamente todo acerca de ganadería regenerativa. No entendí mucho en ese curso, nada más lo único que sí me hizo mucho clic es que los problemas y los errores que mencionó Daniel en su curso eran los mismos que yo tenía. Me regreso a Veracruz, llego al fin de semana, reposo un poquito y llega el lunes, llego al rancho,
me presento en el rancho y le digo al mayoral, tráete a todo el ganado. Se trae todo el ganado, vi 3 vacas, las 3 vacas, coincidentemente las 3 vacas más finas y las 3 vacas de más pedigrí, que eran cimental. Yo vivo en una condición de un trópico húmedo imposible de vivir para una raza europea, y precisamente, y yo no sabía por qué, pero esas eran las vacas que más rápido se me morían. Digo, tráete esas vacas. Me dice, ¿qué vamos a hacer con esas vacas? Digo, las vamos a vender. A la fregada. Oye, ¿cómo crees que las vamos a vender? Las vamos a vender. No quiero tener nada que ver con esta raza. Vendo estas 3 vacas y después tengo un cargo de conciencia porque estuve a punto de venderlas pesadas al kilo y el comprador me dice, oye, no, ¿cómo crees? No te las puedo comprar a kilo. Esas son vacas buenas, mejor véndemelas como pie de cría. Y pues bueno, yo se las vendí entonces como pie de cría, haciendo una conversión para que podamos entender. Esas vacas si se iban para el rastro costaban $400 y para pie de cría terminé vendiéndola en $600, $700. Y con esa venta lo que hago es compré un kit de un pulsador eléctrico, compré un panel solar. Yo tengo, o sea, mi rancho no es grande, mi rancho es un rancho de 50, 60 hectáreas. Se instala el cerco eléctrico en esa misma semana y a partir de ahí empiezo a tirar alambre galvanizado de cerco eléctrico, y a partir del año 2018 comienzo a trabajar con lo que se conoce como ganadería regenerativa, y pues hay un gran cambio y hay un gran avance en mi modelo de negocio y en mi operación ganadera del rancho. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo, con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas romo sinuano, con Carlos Darío Rubí Turrens, productor agropecuario de la ciudad de Veracruz, México, miembro de la Asociación Mexicana de Ganadería Regenerativa y miembro de AMCROLET, que es la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romo Sinuano y Ganado Criollo Lechero Tropical. En este sentido, Carlos, ¿por qué te cambiaste de ganadería tradicional a ganadería regenerativa? Bueno, fue muy interesante el cambio porque todos me tachaban en mi pueblo de loco del pueblo, de ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la lógica de tener cuadritos tan chiquitos? La ganadería regenerativa, parte de sus fundamentos en el pastoreo racional Boissin, y tiene una serie de antecedentes muy interesantes, pero lo último, casi toda la bibliografía te lleva a lo mismo, es respetar profundamente las leyes de reposo. ¿Qué es lo que hacemos en la ganadería regenerativa? Bueno, anteriormente en las grandes praderas de Estados Unidos, quisiera poner ese ejemplo, los búfalos, que había una gran cantidad de búfalos, le daban toda la vuelta a Estados Unidos y llegaban hasta el norte del país, hasta el norte de México, y después volvían a regresar. Y tardaban entre 1 año y medio y 2 años para dar toda esa vuelta. ¿Por qué estaban en constante movimiento los búfalos? ¿Por qué están en constante movimiento las grandes manadas de herbívoros en el caso en el caso de África? ¿O por qué los venados tienen que estar en constante movimiento también en los bosques y en las selvas? Es porque hay un depredador que va detrás de él. Hay un video muy bonito que lo pueden buscar en YouTube,
cómo los lobos recuperaron las cadenas tróficas, y es que cuando quitan los lobos del Parque Nacional de Yellowstone, pues los venados se vuelven una plaga. ¿Por qué? Porque no tenían a un depredador que los hiciera estar en constante movimiento. Llegan los lobos, entonces los venados tienen que empezar a moverse porque si no se los come el lobo, y permite que empieza a reverdecer el pasto, entonces hay más alimento para los pájaros, y como hay más alimentos para los pájaros, las águilas tienen más alimento para comer a los pájaros chiquitos, comienzan a crecer las bellotas hacen que comiencen a crecer bellotas, y entonces de las bellotas salen los castores empiezan a trabajar y comienza a regenerarse toda la cadena trófica. Y lo mismo pasa con la ganadería regenerativa. No es lo mismo que la vaca o el hato esté 10 vacas en 10 hectáreas durante 10 días a que estén 10 vacas en 1 hectárea durante un día, y el día siguiente cambie, y el día siguiente cambie, y el día siguiente cambie. Ahorita no hay depredadores, entonces los depredadores tenemos que ser nosotros. ¿Qué fue lo que yo comencé a hacer? Yo comencé con la ganadería regenerativa a hacer... Yo en mi rancho, que de 50 hectáreas, tenía 4 grandes divisiones. Entonces el ganado pasaba 10 días en una división, 10 días en otra división, 10 días en otra división y 10 días en la última división, y después regresaba, y entonces se volvía un relajo. Entonces, de esas divisiones, de esas 4 grandes divisiones, hice 16 divisiones más pequeñas. Y esas 16 divisiones más pequeñas las dividí como en 5 o 6 divisiones cada una de esas divisiones. Yo en total tengo alrededor de 80, 90 divisiones en el rancho. Eso no lo hice de golpe, lo fui haciendo poco a poco. No, duré entre 2 y 3 años en cercar todo el rancho. Y bueno, pues, ¿qué me da como consecuencia? Yo vivo en una zona de trópico húmedo, como lo comenté en la anterior pregunta, y el trópico húmedo es muy fácil, muy fácil de recuperarse. Entonces, el primer año, en el año 2019, a pesar de que ya no tenía las 50 vacas, yo ya tenía, de 50 vacas yo me bajé a 30 vacas, porque tenía vacas de pedigrí muy buenas en el papel, pero malísimas en el rancho. Entonces me empecé a deshacer de ganado, y a pesar de deshacerme de ganado, por primera vez en la vida, por primera vez en la historia de ese rancho, en el 2019, el rancho no me costó. El rancho por primera vez no me costó. ¿Por qué? Porque dejé de tener unos costos tan elevados. Y por primera vez, lo que el pasto y el material biológico que había me dio perfectamente para poder alimentar a mi ganado. En el 2019 para mí es un parteaguas también, porque voy a un evento en Chihuahua que se llama la Reunión Anual de Manejo Regenerativo de Ranchos. El manejo regenerativo de ranchos es una reunión anual. El papá de los pollitos en el tema de la ganadería regenerativa definitivamente está en el norte del país, donde ellos sí son ganaderos. O sea, los que hacen ganadería regenerativa en el norte del país, yo siempre he dicho que sí, o sea, que ellos son ganaderos. Nosotros en el sur, pues, la tenemos mucho más fácil, porque ellos cometen un error y necesitan de 3, 4, 5 años para volver a recuperarse. En el norte de México llueve entre 120 y 180 milímetros de agua al año. A mí me llueven 2,000 milímetros al año en una temporada mala. Entonces, voy a esta reunión anual y conozco a Johan Sisman. Johan Sisman es es una persona pues maravillosa. Yo soy un gran seguidor de él. Tiene un libro que se me hace como la Biblia, que complementa este tema de la ganadería regenerativa,
que se llama Hombre, Tierra y Pastizal. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas Romo-Sinuano, con Carlos Darío Rubí, directamente desde Veracruz, México, productor agropecuario, gran amigo personal, que está a la vanguardia con la ganadería regenerativa en ese país, como muchos productores acá en Venezuela. Están manejando. Felicitaciones al productor Nelson García, que es venezolano, pero también tiene finca allá en México, tiene finca acá en el área de Seboruco y tiene el grupo de chat Ganadería Regenerativa Seboruco, donde hay muchos productores del área del Táchira, del área del sur del lago, que están entrando en la ganadería regenerativa. Queridos radioescuchas, queridos televidentes, les quiero hablar de Serviagromin. Serviagromin es la empresa venezolana ubicada en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay, que fabrica para ustedes una gran tecnología en la alimentación de nuestros animales de interés zootécnico. Básicamente tienen 3 productos estrellas. Comenzamos con su línea mineral para rumiantes. Tenemos también el producto Su Núcleo para plantas haba y plantas de alimentos concentrados, y también la premezcla vitamínico mineral para todas tus especies de interés zootécnico. Ubícalos por el Instagram @Serviagromin, donde te comunicarás con sus nutricionistas, doctora Susmira Godoy y doctor Pablo Pisani. Carlos, y específicamente, ¿cómo ha sido tu experiencia de ese cambio de ganadería tradicional a ganadería regenerativa? Hombre, Ganado y Pradera se llama el libro. Y pues bueno, a lo último, la gran diferencia entre la escuela la escuela holística y esta persona es lo que te dices. Bueno, pues no es nada más hacer reverdecer los desiertos y los pastos y tener más masa forrajera. O sea, tienes que tener ganado adaptado a tu ecosistema. Y entonces él me introduce en una serie de conceptos muy interesantes, en el cual lo más importante es la fertilidad a partir de la condición corporal inherente. Entonces, a partir del 2019, yo me doy cuenta que los 2 indicadores que más me importan en el rancho, y empecé a trabajar bajo ese paradigma, es la capacidad de carga y la fertilidad. Y él en ese libro te explica maravillosamente por qué es importantísimo la capacidad de carga y después la fertilidad. Y él introduce un concepto verdaderamente muy innovador y viene a romper un paradigma muy interesante, porque él no busca el típico ganado grande, eficiente, magro, que se ven en las ferias ganaderas. No, él al contrario, él busca ganado de talla mediana, robusto, los machos con mucha testosterona, con cara de toro malo, y las hembras muy femeninas, en forma de cuña, con redonditas, y tienen que estar gordas todo el tiempo con lo que se produce en el rancho. ¿Por qué? Porque una vaca que esté todo el tiempo gorda va a poder estar dándote un becerro año con año. Y bueno, a partir de conocer a esta persona, al profesor Johann Sitzmann, pues hay otro cambio grandísimo y fundamental en la operación de mi rancho. Yo dejo de tener ganado Brahman y empiezo a enfocarme en el ganado Romo-Sinuano, que aquí en México hay una asociación mexicana de criadores de ganado Romo-Sinuano y criollo lechero tropical, y tengo entendido que empieza en el 2002, 2004, y los primeros el semen o traen material genético desde Venezuela,
para acá, para México, y a partir de ahí empieza la raza. Y bueno, yo empecé con un semental ronda, que es la antítesis por completo de todo el ganado bonito de feria que la gran mayoría de los ganaderos busca. Mi semental es chaparrito, es muy musculoso, tiene la cara muy ancha, tiene un rojo cerezo muy intenso y da unas crías que son particularmente muy interesantes y muy bonitas, porque las crías bajo las cuales este toro ha cambiado la genética de mi rancho es que pues las crías nacen sin necesidad de ayuda ni nada. O sea, las crías, la vaca se sienta, pare, que parece que se avienta un pedo, porque nacen chiquititos estos romosinuanos, y se paran como si nada. Tenemos medido que a los 10 minutos se paran, medio se zarandean, a los 30 minutos están tomándole leche a la mamá, y a la hora es imposible de agarrarlos. Cosa que antes no sucedía con el ganado que tenía. Cuando una vaca ya estaba por parir, la tenía que meter al corral y estar esperando que naciera, y si nacía en la madrugada, estar atento y llevar al becerro y que agarrara la ubre de la vaca y estarle orillando. Aquí con esta raza, por lo menos yo en 4 o 5 años, el ganado nace donde está pastoreando, porque ahí es donde duerme el ganado. Y esta raza lo que tiene es que se come todo, pero todo es absolutamente todo: pastos, hierbas, leñosas. A mí me han dicho, no, ten mucho cuidado con una planta que saca una florecita color anaranjada, porque es muy tóxica y abortiva y te pueden llegar a matar. En todo el tiempo que llevo haciendo ganadería regenerativa, no se me ha muerto de intoxicación ninguna vaca. Por intoxicación no ha habido ningún aborto. De hecho, creo que nada más he tenido en los últimos 3 o 4 años 1 o 2 abortos en las vacas. Y bueno, pues a mí la ganadería regenerativa me vino a cambiar la forma de entender la ganadería. Hay unos estudios que acaban de hacer por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es la máxima casa de estudios. Unas biólogas con las que estamos trabajando hicieron unos estudios aquí en mi rancho, y entonces ellas pudieron descubrir, hicieron ese mismo estudio, lo hicieron en 10, 12 ranchos, y entonces salió, yo desde el año 2018, 19, yo no desparasito, no pongo ivermectinas ni absolutamente nada al ganado. Desde el finales del año 2019 no baño, yo doy sal con azufre y que Dios les dé y proteja a todo el ganado. Y tengo muchísimas garrapatas en mi rancho, o sea, y no se me ha muerto ningún ganado por las garrapatas. Y entonces hacen este estudio en los ranchos y se dan cuenta de que en mi rancho, a partir de que yo llevo tanto tiempo de no hacer y de no poner ivermectinas y de respetar los procesos de descanso, yo tengo 4 veces mayor capacidad de carga que los otros ranchos que están en el estudio. O sea, por lo regular aquí es una cabeza de ganado por 1 hectárea. Yo tengo 4 cabezas de ganado en 1 hectárea. Y otro de los resultados que fueron muy interesantes es que yo soy el segundo rancho con mayor cantidad de escarabajos estercoleros. En el rancho nosotros tenemos una filosofía que lo más valioso que podemos tener en el rancho y que más celebración le hacemos cuando los vemos son los escarabajos estercoleros, porque ellos lo que hacen es recolectan la popó de la vaca, que digo, nosotros como hacemos ganadería regenerativa y hacemos pastoreo a una densidad de 750,000 animales
por hectárea, que es una carga instantánea. No quiere decir que se quedan ahí durante días o semanas, o sea, es medio día que se quedan ahí. Pues todas las cagadas caen en un mismo lugar. Y entonces es muy interesante cómo llegan los escarabajos y empiezan a descomponer las mierdas, las bostas, las cagadas. Y después empiezan a meter esas bostas y esas cagadas al suelo. Y al final de cuentas lo que hacen es que comienzan a airear el suelo. Y comienzan a tener el suelo, cuando yo hacía ganadería tradicional tenía un color café cobrizo, y ahorita es un suelo negro que tiene un olor muy particular, esponjoso, y que le crecen muchísimas variedades de plantas. Yo verdaderamente lucho mucho contra esa visión de la gran pradera del mundo Marlboro que nos vendieron en los 80s, donde todo debe de ser una gran pradera de pasto de monocultivo. No, no es cierto. Pues digo, pues ¿de dónde? O sea, yo vivo en una zona donde hay es un trópico húmedo, es la selva más al norte de América, y entonces pues hay pasto, pero hay muchísima diversidad de plantas, de arbustos y de árboles, y el ganado se come absolutamente todo. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión, también por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, para todo el sur del lago de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Hoy con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas Romo Sinuano, con el productor agropecuario directamente desde Veracruz, México, Carlos Darío Rubí. Carlos, antes de hacerte esta pregunta, quiero hacer una pequeña reflexión. Tú sabes que en América, por razones obvias, no voy a entrar en el detalle del por qué, hay resistencia al uso de razas criollas. Y les recuerdo lo que dije anteriormente, que los agrotécnicos no debemos presionar o irrespetar la calidad cultural de cada productor, lo que quiera criar. Sin embargo, debemos buscar la mayor eficiencia posible dentro de la unidad de producción, porque eso es un negocio. Recientemente acá en Venezuela yo presenté los resultados que un colega muy valioso, el doctor Antonio Landaeta, ha venido haciendo en el estado Guárico, en la población de Calabozo, con productores muy importantes, donde utilizando como base criolla, ese productor yo lo entrevisté para Instagram y él decía que ganadero venezolano que no entrara en ese cambio pues no iba a ser exitoso. Y un ganadero muy amigo a quien respeto mucho me decía, cuando me vio a manera de chiste, mira, y ese señor que nos dijo aquella mentira, ¿no? Y yo solamente le dije, pero vamos a hacer una cosa. Haz la prueba en tu finca. Busca el animal más feo. Vamos a inseminarlo con criollo. Eso sí, vamos a pesar, medir y contar. Y comparamos. Porque la vista no hace los negocios. Los negocios lo hacen los números. Sin embargo, respetando todo eso y esta experiencia que te estoy contando, Carlos, ¿cómo ha sido tu experiencia con el uso de razas criollas allá en México, en este caso el Romo Sinuano, que es un criollo colombiano, y cómo se enmarca esto dentro de la ganadería regenerativa? Bueno, con el uso de las razas criollas, para mí ha sido lo que me ha permitido ser rentable en un medio de trópico húmedo. Definitivamente yo no puedo usar razas europeas porque es un medio ambiente muy agresivo para poder tener ganado en donde yo estoy. Es un medio muy agresivo para ganado europeo, para suizo, para cimental, para todo ese tipo de razas. Totalmente no prosperan. A mí me dicen, no, pero es que son razas que ya están aclimatadas o adaptadas al trópico húmedo, y no es que ya estén adaptadas, están haciendo todo lo posible para sobrevivir a las condiciones en las cuales se encuentran y para no morirse. Entonces,
primero van a hacer todo lo posible por no morirse y después van a hacer todo lo posible por reproducirse. Y recuerden que a mí una de las cosas que me interesan es capacidad de carga y fertilidad en el acto. No puedo usar razas europeas. El cebú, en mi experiencia, es que es un ganado de talla muy grande y tarda mucho en recuperarse para volver a parir. Entonces los intervalos entre partos para mí son muy abiertos y definitivamente con las razas cebuinas no seguí y me quedé en las razas criollas, específicamente en el ganado romosinoano. ¿Cuáles han sido mis experiencias con el ganado romosinoano? Bueno, pues, han sido fabulosas. Ahorita yo empecé con a tener F1, a ganado F1 de romosinoano con las diferentes razas que pueden existir, y ahorita ya tengo 75% o 3/4 de ganado en mi hato que están próximas a parir. ¿Qué es lo que he observado con el ganado romosinoano? ¿Qué es lo que he observado con el ganado criollo? Bueno, el ganado criollo tiene un frame más pequeño, come todo lo que tienen enfrente, absolutamente todo lo que hay se lo van a comer. Son como unas cabras o como unas ovejas que se comen absolutamente todo. Es muy difícil que bajen de condición corporal y se preñan mucho más rápido que los animales que tienen una talla más grande. Son muy gregarios, están todo el tiempo muy unidos, no se despegan del hato, son muy dóciles en su manejo. Y una de las cosas que a mí verdaderamente me gusta mucho del ganado criollo y del ganado romosinoano en particular es que uno no batalla cuando paren. El ganado romosinoano pare, como lo dije en la anterior pregunta. El ganado romosinoano pare, se levanta, mama y se pone a caminar. ¿Por qué? Porque sabe que si no hace eso de la manera más rápida posible, pues viene el coyote o el tigre y se lo come vivo. Entonces es por eso que se recupera muy rápido el ganado romosinoano, y a las 24 horas, a las 48 horas son unas ratas dentro de la pradera. Y hay algo muy interesante que yo he visto en este ganado, es que nacen con los dientes prácticamente, nacen con 4 dientes y están desde los primeros días ya masticando y están mordiendo pasto, y a los 15, 20 días a mí me ha tocado ver que ya están devolviendo el rumen, entonces ya están trabajando. Últimamente he estado haciendo inseminación con ganado mashona. El ganado mashona es un ganado africano, también es criollo de talla mediana chica como el romosinoano, y pues es muy rústico, es muy fértil. Y ¿qué es lo que yo estoy buscando en mi operación ganadera? Es tener un ganado que se coma todo lo que hay en mi rancho y que me pueda estar pariendo una vez al año. A mí uno de los libros que más me gustan y que más disfruto en leer es la filosofía de Tom Lasseter en la selección del ganado Beefmaster, y parte de esa filosofía te dice que la vaca te tiene que dejar un cuero al año, y ese cuero debe de ser el de su becerro o el de ella. Entonces ellos hicieron una presión en la selección genética muy interesante que los llevó a que ese tipo de ganado, en las condiciones donde se puede desarrollar ese tipo de ganado, que definitivamente no es en el trópico, puedan estar pariendo una vez al año. Yo hacia allá quiero llegar, a un ganado que sea de fácil manejo, que sea de bajo mantenimiento, que se coma todo lo que hay en mi rancho, que no tenga que meterle becas del extranjero, becas del exterior, y que me esté pariendo un becerro año con año.
Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia con el tema ganadería regenerativa y o uso de ganado criollo, romo sinuano, con el productor agropecuario directamente desde Veracruz, México, Carlos Darío Rubí. Carlos, quisiera informarles que en este momento en Venezuela estamos a punto de entrar en el fenómeno del Niño. Las temperaturas ambientales que estamos padeciendo están rompiendo récord. La sensación térmica acá en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, hace 2 días estuvo superior a los 50 grados centígrados, cosa nunca antes vista. Y todos los pronósticos de evapotranspiración dicen que vamos a enfrentar una temporada de sequía bastante fuerte, donde estas son las últimas lluvias que están cayendo y todo el año entrante no nos va a llover. Esos son los fenómenos de cambio climático a los que nos estamos enfrentando en todo el planeta. Los informes del secado de los polos árticos, de cómo se está reduciendo, todo indica que o tomamos medidas o el daño al medio ambiente nos va a terminar afectando a todos. Crea quien quiera creer, analice quien quiera analizar, prepárese quien se quiera preparar, pero lo que sí es una realidad es que el cambio climático existe y para eso tenemos que prepararnos. Inversamente proporcional a esto, tenemos que la demanda de proteína animal para el año 2030 va a triplicarse en el planeta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a producir esa comida sin seguir deteriorando nuestro medio ambiente? ¿Qué debemos hacer? Sin embargo, las regiones tropicales, la buena noticia es que a pastoreo hacemos mejor manejo del carbono, mejor manejo de la emisión de gases tóxicos para el calentamiento global, hasta el punto que, por ejemplo, Nueva Zelanda hace poco tiempo decidió sacar todo su rebaño de estabulación a pastoreo. Latinoamérica tiene tiempo trabajando a pastoreo y produciendo bajo esas condiciones. En ese sentido, Carlos Darío, yo te hago esta pregunta muy interesante y quiero que pongan mucha atención ustedes, productores y agrotécnicos que escuchan este programa. Carlos Darío, según tu experiencia, ¿has observado cambios en el medio ambiente desde que pasaste de ganadería tradicional a ganadería regenerativa? Qué pregunta tan más interesante. Fíjate que sí hemos visto una explosión de biodiversidad en animales que antes no se veían en el rancho. Yo el año pasado, en el año 2022, comencé a ver que había muchísimas mariposas en el rancho. Nunca había visto tantas mariposas en el rancho. Y comenzaron a llegar, aparte de las mariposas, en este proyecto en el que estoy, van una serie de personas que conocen el tema de los pájaros, y fue muy interesante porque un día estábamos haciendo el recorrido y de repente una de las personas que hace el recorrido con los biólogos de la UNAM que están haciendo el estudio en el rancho, sale corriendo con una cámara fotográfica y empieza a fotografiar y empieza a ver con sus binoculares y regresa muy emocionado y me dice, no, pues es que ese es un tipo de pájaro que yo únicamente conocía su foto en los libros y por los audios por internet. Tenía muchísimo tiempo que no veía ese pájaro. Como el pasto se vuelve muy alto y hay pastos, arbences, todo tipo de todo de lo que sale, hemos visto particularmente, confirmado por la gente que sabe, muchos pájaros que migran, que antes yo no los veía, o no sé si antes no ponía atención en ese tipo de pájaros, pero ahora se están llegando a quedar en el rancho. Adicionalmente hemos visto que comienzan a haber muchos conejos, muchos ratones, comienzan a haber
de estas víboras que no son venenosas, pero que se comen a los roedores. Y lo que sí es una cosa impresionante es ver cómo van las garzas atrás del hato del rebaño, las garzas que comen las garzas garrapateras, como les decimos aquí, estaban a punto de la extinción, y ahorita para mí es maravilloso llegar a las 7:30, 8 de la mañana en el rancho. A esa hora el ganado ya está echado, ya está rumiando porque se pararon antes de que saliera el sol a comer, comieron todo, y hay como 100, 150 garzas y están pac, comiendo las garrapatas y los pinolillos arriba del ganado. Ha sido la verdad muy interesante ver cómo se ha regenerado no nada más el suelo, sino la biodiversidad en el rancho. Ya nos han confirmado con datos los biólogos y con datos científicos de que pues sí hay un boom de animales y de biodiversidad, y estamos muy contentos de ese éxito. Voz del sector productivo por Fortuna Televisión y Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo, una región muy importante, productora, pionera, que va a significar mucho en el futuro para la producción agroalimentaria del planeta. No lo olviden. Con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas, entre paréntesis romo sinuano, con el productor agropecuario directamente desde Veracruz, México, Carlos Darío Rubí Turrens. Queridos televidentes y radioescuchas, quiero hablarles de algo muy importante. Serviagromin en Venezuela, en el estado Aragua, en la ciudad de Maracay, es una empresa que nació para tu servicio, para el servicio de la alimentación animal de todas las especies de interés técnico, con sus 3 productos estrellas. En primer lugar, la línea mineral para rumiantes. En segundo lugar, su núcleo, que es una concentración de nutrientes especialmente balanceada para plantas haba y plantas de alimentos concentrados. También tienen a su disposición la premezcla vitamínico mineral para todas las especies de interés técnico. Además de eso, dan asesoría técnica en tu finca o en tu empresa o en tu unidad de producción para la formulación, preparación de raciones alimenticias para suplementar nuestros animales de interés técnico de todas las especies. Consulta su página de Instagram, @Serviagromin, doctora Susmira Godoy y doctor Pablo Pisani. Carlos, entrando en materia, vamos a entrar a la pregunta para mí más importante. En programas anteriores yo sigo insistiendo que la unidad de producción, el fundo, la matera, la hacienda, la granja, el rancho, es un negocio. Nos gusta mucho trabajar en él, pero es un negocio. Agrotécnicos y productores tenemos que verlo como tal. Es decir, ingreso menos egresos igual saldo. En ese sentido, yo te quiero hacer esta pregunta, Carlos Darío. ¿Cómo ha sido el cambio de tu rentabilidad, y me disculpan la pregunta en primera persona, desde que te cambiaste a ganadería tradicional a ganadería regenerativa? El tema de la rentabilidad es una pregunta muy interesante también. Fíjate que el año pasado vino aquí a México, acaban de comprar la franquicia de Ranching for Profit en español, y el año pasado tomé ese curso, lo da Fausto Bermúdez, junto con Daniel Suárez.
Y es un curso durante una semana donde te enseñan a cómo ser rentable y cómo administrar de manera eficiente y eficaz tu operación ganadera. Ellos no están casados ni con razas, ni con operaciones, ni con absolutamente nada. Ellos lo que te dicen es, ¿eres rentable? Sí, no. Y bueno, pues a partir de la rentabilidad es como te tienes que fijar un objetivo, una meta y trabajar en función de ello. ¿Y qué fue lo que me pasó? Bueno, una de las cosas que a mí me pasó en el tema de la rentabilidad es que con la ganadería regenerativa yo bajé mucho mis costos fijos. Yo tengo unos costos fijos muy bajos. Tengo unos costos variables también bastante bajos. Pero el problema es que yo tengo en la operación ganadera, que ahorita me estoy dando cuenta, es que sacrifiqué tantos mis costos que yo dejé de apoyar. Voy a ver si me puedo dar a explicar. Yo tendría que estar dando cierta suplementación, ojo, no alimentación, es suplementación para activar el rumen alimenticio y tener una mayor cantidad de vacas que me estén pariendo año con año. ¿Por qué? Porque pues, en las condiciones en las que yo estoy, el pasto es de muy baja calidad proteica. Entonces, a pesar de que comen mucho, la gran mayoría de lo que comen es mucha agua. Uno de los problemas que yo tengo es que no es tanta la producción que yo tengo por la cantidad de la operación ganadera. Y entonces ahí yo tuve que hacer unos reajustes para poder observar una rentabilidad adecuada a mi operación ganadera. Pero en cuanto a mi operación ganadera, yo te puedo decir que con los ajustes que hice, yo estoy muy conforme con la forma en cómo estoy haciendo ganadería. Estoy haciendo una presión en la selección genética muy fundamental. Estoy quedándome con muy pocas novillonas y con muy pocas vacas de reemplazo. Siempre estoy tratando de que se estén pariendo año con año, año con año. Estoy haciendo la misma presión en la selección con los sementales. Yo creo que en 2 o 3 años yo ya voy a cerrar mi hato y todos los sementales que yo esté todos los sementales que yo esté utilizando para consumo van a ser producidos por mí mismo. Y ahí entra en un tema en conflicto porque me dicen, oye, no, ¿cómo crees que vas a tener un semental que va a estar agarrando a las hermanas, a las hijas, a las nietas? Y ¿no pasa eso en África? ¿El león no vuelve a tener hijos con su hija y con sus nietas? ¿Qué es lo que pasa? Que allá hay una selección natural de las especies. Y si una cría nace malita o nace lenta o no está apta para mantenerse en el medio, pues llega el depredador y se lo come y se lo mata. Lo mismo pasa con los ñus, con los hipopótamos, con las cebras, con todo. Lo mismo va a pasar aquí en la operación ganadera. Es animal que no sea eficiente y comienza a tener signos de que no está adaptado, pues llega del depredador, que en este caso somos nosotros, los seres humanos, y va para afuera del rancho. Alguna vez en un curso nos hicieron una pregunta sobre todo, yo no ordeño, entonces haciendo un ejercicio nos dicen, bueno, ¿cuáles son los ingresos que tú tienes en el rancho? Y casi todos dijimos, no, pues esas son las ventas de becerros. Y nos hicieron ver que no es únicamente la venta de becerros, las ventas de vacas de desechos también juega un papel muy importante en los ingresos del rancho. Yo verdaderamente, más o menos, ahorita como estoy, tengo en los ingresos que recibo o en la rentabilidad que tengo en el rancho, el 40% lo tengo por venta de becerros, el otro 40% lo tengo por venta de vacas de desecho, y el 20% restante lo tengo con ganado, con renta de pasto. A mí me sobra tanto pasto y tanta masa de forraje
que yo rento mi rancho, y entonces hay gente que trae su ganado a mi rancho y entonces está pastoreando con mi ganado. ¿Qué pasa con las vacas de desecho? Yo la verdad, una de las cosas, sí soy bastante honesto y les digo a las personas, mira, son vacas que por el modelo que yo traigo a mí no me sirven. Si tú quieres, yo te las puedo vender a determinado precio y tú la agarras. Y hay algunas vacas que yo sé que en algunas otras operaciones ganaderas sí van a funcionar y sí van a tener buenos resultados, porque no tienen la presión yo soy muy meticuloso y soy muy duro al momento de decidir si una novillona se va a quedar o no se va a quedar en el rancho. Entonces, por eso es que hay algunas que no entran en el modelo que yo traigo, pero seguramente sí funcionarán en otros ranchos. Y pues ahí es otra entrada que tiene el rancho con respecto a la rentabilidad ganadera. Y bueno, después del 2017, que definitivamente tenía números muy rojos, muy rojos, yo en el 2019 dejé de perder, en el 2020 comencé a tener utilidades. Ojo, yo la utilidad la mido por hectárea, por el máximo beneficio económico sustentable por hectárea. A mí no me interesa si un becerro pesa al momento del destete 180, 200, 220, 240, 250 kilos. Para mí eso es indiferente. ¿Por qué? Porque en una hectárea a mí no me interesa vender un becerro de 200 kilos. Yo estoy más contento con vender 3 becerros de 150 o 160 kilos cada uno. Hasta donde yo sé y las matemáticas me dan, 450 kilos te da más dinero que 200 kilos. Entonces ese es el modelo que yo traigo. Yo lo veo por la cantidad dividida entre las hectáreas, y así es como saco mi rentabilidad. Yo a partir del 2021-22 la verdad tengo una rentabilidad con la cual estoy bastante cómodo, bastante aceptable. Sé que ahorita estoy en un proceso en el cual estoy haciendo una evaluación de mi hato ganadero, porque todavía no tengo el hato ganadero que yo quisiera tener. Estoy en el proceso de la evaluación, pero en este proceso de evaluación la verdad es que no estoy perdiendo dinero, al contrario, se está manteniendo y no me está costando, que es lo más importante. Seguimos al aire con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, por Fortuna Televisión y por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo, con el tema ganadería regenerativa y o uso de razas criollas romo sinuano en la producción. Me indica la voz de la fortuna, que lo tenemos acá en el estudio, Eduardo Enrique, un maestro, un amigo, que me ha enseñado a transitar en todos estos menesteres de la radio y la televisión, que nos estamos acercando al final del programa. Como yo siempre digo, cuando un programa es muy bueno, el tiempo se hace ultra corto. Esas son las leyes de relatividad de la vida. Bueno, Carlos, ¿cuál sería tu saludo final? Las conclusiones que quizás no has dicho en este tan ilustrativo programa, y cuáles son tus redes sociales o la forma de contactarte para alguna pregunta. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir mi experiencia como ganadero regenerativo. Un saludo a tu público, un abrazo a ti y a todos los colaboradores de tu programa Sentir Agropecuario. Les mando un abrazo y un cordial saludos desde México. Te reitero mi nombre es Carlos Darío Rubí Turren. La red social del rancho que tengo es Rancho Regenerativo Los Tuxtlas. Me pueden seguir en esa red social. Si quedó alguna duda, si dije alguna mentira, si hay algo que no les cuadra,
búsquenme en esa red social, mándenme un mensaje, se los contesto y seguimos en comunicación. Antes que nada, muchísimas gracias. Ya por terminar, muchísimas gracias. Espero que tengan un maravilloso día y saludos cordiales. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Carlitos. Excelente programa, excelente disertación. Gracias por educar a nuestros productores, a nuestros agrotécnicos. Y digo educar porque es la labor más loable y bonita que puede haber en la creación. Tratar de mostrar nuestras experiencias para que otros analicen y tomen decisiones, quizás mejoren, quizás no las tomen. Pero la intención, el propósito es muy bonito. O sea, no puede haber cosa más hermosa para nuestra creación, para nuestro planeta, que es la producción de alimentos de manera eficiente y la mejor forma de lograrlo sin degradar el ambiente. Mi admiración y nuestra admiración para ti, de todo nuestro equipo de Sentir Agropecuario, para lo que vienes haciendo. Éxitos y que te vaya muy bien, hermano nuestro. En ese sentido, pues llegamos al final de nuestro programa y quiero decirles que el programa Sentir Agropecuario llegó a ustedes gracias al generoso patrocinio de www.sucesos.info, Asocriollo, que es la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero de Venezuela, y de Serviagromin. Trabajamos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Claire Clusmari, musicalización Eros Rondón y quien les habló el médico veterinario Carlos Melián Silva. Teléfono +58 414 363 5864. Recuerda enviar un mensaje de WhatsApp o de texto si quieres recibir este programa directamente en tu teléfono, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Venezuela e Hispanoamérica. También entrando en nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, dando clic en la bio, todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, puedes ver o escuchar este programa en vivo desde cualquier parte del mundo. Nos escuchamos la semana entrante, si Dios quiere.